También los filtros pasabanda, ¿no es cierto? No existen filtros pasabanda de primer orden. Por su naturaleza, por la forma como están construidos, se lo realizan con filtros de segundo orden. Y evidentemente, lo contrario de un filtro pasabanda es el filtro de muesca, es decir, aquel filtro que permite eliminar, ¿no es cierto?, toda la banda de frecuencias con excepción de un pedazo. Entonces, al revés del filtro pasabanda, tenemos el filtro rechaza banda, que también se conoce con el nombre de estos filtros de muesca, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora y haremos también un ejercicio de diseño, tanto del filtro pasabajos, pasabanda y pasaltos. Veremos cómo se puede diseñar y mandaremos un deber, ¿ya? Listo. Por mi parte, estamos dispuestos a... No sé si tienen alguien alguna pregunta, alguna inquietud. Recuerden, estamos en la semana 13, son 16 semanas, 13, 14, 15, es decir, tenemos 3 clases más, 3 semanas de clase. Y la última, que sería la semana 18, perdón, 16, no será clase, sino más bien será la prueba del segundo bimestre, ¿no? La cual les invito a que cada uno de ustedes pueda repasar mejor, porque la prueba esta va a ser también en forma escrita, ¿no? Entonces, pongan mucha atención en eso, ¿ya? Listo, chicos, voy a compartir en este momento y vamos a iniciar la clase, ¿ya? Muy bien, entonces hoy tenemos la semana número 13. Ahí está. Bueno, tal vez alguna cosa importante de aquí. Recuerden que los filtros de primer orden básicamente tienen 3 regiones, ¿no es cierto? La primera sería esta región pasante, esta región de transición, ¿no es cierto? Y la banda eliminada. Entonces, justamente en este punto, ¿no es cierto? La frecuencia de corte se define cuando la curva real, ¿no es cierto?, ha bajado 3 dB de la ganancia máxima, ¿ya? Además, el número de condensadores usados en su construcción define, ¿no es cierto?, el orden del filtro. Y básicamente está determinado por el orden del polinomio del denominador. En este caso, como ustedes pueden darse cuenta, es el primer orden, por lo tanto es un filtro de primer orden, cuya pendiente, ¿no es cierto?, es 20 dB por década. Por lo tanto, cada orden del filtro, cada factor S, aporta con una pendiente de 20 dB por década. ¿Sí? Aporta con una pendiente de 20 dB. Por tanto, si tenemos filtros de segundo orden, aquí tendremos un S al cuadrado, ¿no? Aquí tendríamos un S al cuadrado y por lo tanto se puede construir un filtro de segundo orden colocando 2 filtros en serie, ¿no es cierto?, de primer orden, es decir, en cascada, uno primero y después el otro. También es posible construir filtros de esa manera, ¿no? Les recuerdo que existe un factor de calidad. Este factor de calidad Q se define 1 sobre 2 psi. Esta letra griega psi define el factor de amortiguamiento, que para el caso de este filtros de primer orden no existe factor de amortiguamiento, ¿no? Pero ya para los de segundo orden, para los filtros de segundo orden, nosotros tenemos, ¿no?, estos filtros, estos factores de amortiguamiento, porque la respuesta en este caso es una respuesta amortiguada, una solución de esta naturaleza, de S al cuadrado, con una ecuación de ese tipo. Y aquí sí vemos la presencia del factor de calidad, o en otras palabras, el factor de amortiguamiento. Y aquí se define 3 tipos, ¿no? Sobreamortiguada, subamortiguada y, bueno, también sobreamortiguada dependiendo del factor de Q. Por lo tanto, si es que el factor de calidad Q es mayor que 1, ¿no es cierto?, sería subamortiguada. Si el factor de calidad es menor que 1, sobreamortiguada. Y aquí tenemos este ejercicio. Entonces aquí se puede ver que las curvas que están hacia abajo, ¿no es cierto?, las curvas que están hacia abajo serían las que tengan un factor de calidad Q
muy bajo, ¿no? Entonces, estamos hablando de sobreamortiguamiento, las de así, de esta naturaleza, porque es una familia de curvas, hay muchas curvas aquí. Están dibujadas solamente 3 curvas, para Q igual a 10, Q igual a 2 y Q igual a 0,707, pero por aquí tendremos una Q igual a 0,5, etcétera, ¿no? Entonces, estas de aquí son las sobreamortiguadas. Y las subamortiguadas serían estas de acá, las que tienen un factor de calidad alto. Recuerden que el factor de calidad me permite ver qué tan selectivo es esta curva, ¿no es cierto? Mientras se va siendo más angosta, el factor de calidad Q va subiendo, ¿ya? Eso era parte de la semana anterior. Hoy vamos a ver, ¿no es cierto?, estos famosos filtros de segundo orden. Y se llaman así porque aquí podemos ver con la señal en rojo, ¿no es cierto?, que sería la respuesta de frecuencia de un filtro pasa bajos de primer orden, cuya pendiente es menos 20 dB por década, ¿no? Entonces, de aquí 3 dB hacia abajo tendríamos la frecuencia de corte. 3 dB hacia abajo tendríamos la frecuencia de corte. Pero en el caso de los filtros de segundo orden, ¿no es cierto?, ya esta pendiente no es de 20 dB por década. Ahora tenemos una pendiente de menos 40 dB por década, porque se asume que tenemos 2 filtros en serie, en cascada, o también es posible también diseñar en un solo amplificador, en un solo diseño, ¿no es cierto?, no varios en cascada, sino uno solo, también filtros de segundo orden. Y estos filtros tienen un nombre en particular, el Selenkey. Este señor, ¿no es cierto? Normalmente los filtros toman los apellidos de los diferentes autores o creadores. Y aquí tenemos varios tipos de filtros, como el señor Butterball, el Chebyshev, el Bessel y el señor Salenkey. Todos estos tipos de diseño de filtros están disponibles como configuraciones de filtros pasabajos, pasaltos, cada uno. Es decir, yo tengo un Butterball pasabajos, un Butterball pasaltos, etcétera, pasabanda o rechazabanda, que también se conoce como el filtro de muesca o parada de banda. También, miren, ahí está, ¿no? Y como filtro de segundo orden. Y todos ellos tienen una pendiente que aquí le llaman en inglés roll-off, ¿no? En inglés sería el roll-off, pero es una pendiente de 40 dB por década. Por lo tanto, la parte importante de este análisis es que con rojo, ustedes pueden mirar, es la curva de un filtro de primer orden. Por lo tanto, la frecuencia de corte estará 3 dB menos de la ganancia. Como aquí la ganancia es 0, significa que tengo una ganancia unitaria, la ganancia igual a 1, ¿no? O es posible que esta respuesta de frecuencia es una respuesta normalizada, es decir, la ganancia dividido por la ganancia máxima. Entonces, en este punto, la ganancia sobre la ganancia máxima es 1, ¿no? En dB es 20. Pero en los de segundo orden, esta pendiente es 40 dB por década, y lo que significa que ya no corresponde a 3 dB hacia abajo la frecuencia de corte. Es decir, en este caso estamos hablando 3 dB de 20 dB y 3 dB de otro 20 dB. Esta frecuencia de corte sería, ¿no es cierto? Si es que se mantiene la misma frecuencia, sería la de 6 dB por década. ¿Sí le ven? Entonces, esta frecuencia corresponde ahora a la de 6 dB, pero esa no es la definición del ancho de banda. Entonces, la frecuencia de corte de un filtro de segundo orden no es la misma, o sea, no se va a mantener constante la frecuencia de esta FC. Entonces, si ustedes cogen de aquí y bajan 3 dB, no va a cortar, ¿no es cierto?, en la misma frecuencia de corte, va a cortar en otra frecuencia de corte. Entonces, hay que tener en cuenta eso. No sé si es que me he hecho explicar. A ver, vamos a ver. Si es que yo puedo graficar esto aquí, ¿no es cierto? Yo podré decir, ¿no es cierto?, que un filtro de esta naturaleza, digamos que esta es una pendiente de 20 dB por década, por lo tanto, la curva viene así, ¿no es cierto? Y esta sería nuestra frecuencia de corte, ¿ya? Pero si estoy hablando de un filtro de 60 dB por década, 40 dB por década, entonces estoy hablando una cosa así, ¿ya? Por lo tanto,
de este nivel, ¿no es cierto? La curva muestra bien así. Y de aquí corta en otro punto, ¿no es cierto? La frecuencia de corte para pendientes de 40 dB por década. La frecuencia de corte es diferente. La una está aquí, la otra está acá. Es por la pendiente, ¿no? Entonces cortan en diferentes, 3 dB es el mismo, eso no ha cambiado. Pero el corte en la curva, en un caso está más hacia la derecha y en otro caso está un poco menos, ¿no? Que sería esto, ¿ya? Entonces, por favor, eso es lo que me está diciendo aquí. Ya. Entonces, eso tiene que estar claro, ¿no? Ya. Muy bien, entonces avancemos. ¿Qué tal si le quitamos esto y hacemos esto para acá? Ahí está mejor. Muy bien, entonces decíamos que dependiendo del tipo de filtro, ¿no es cierto? En este caso tengo Butterworth, Chebyshev, Bessel y Sankey, ¿no es cierto? Todos ellos pueden ser diseñados en pasabanda, pasabajos, pasaltos, etcétera, ¿no? El diseño, por lo general, este diseño del señor Sankey es uno de los diseños que más se utiliza porque es un filtro de segundo orden, es uno de los más populares porque además requiere de un solo amplificador, ¿sí? Aunque también con los otros es posible hacerlo, pero bueno, este señor se caracterizó porque no utilizó filtros en cascada, sino más bien los hizo en uno solo, ¿no? La mayoría de filtros activos consisten únicamente en amplificadores operacionales, resistencias y condensadores, y el punto de corte se logra mediante el uso de retroalimentación. Es decir, el punto de corte son circuitos que contienen realimentación negativa, evidentemente, ¿no? Y evitan el uso de inductores. Los filtros activos de segundo orden, es decir, que tienen dos polos dominantes, ya sean de pasabajos o pasaltos, son importantes en electrónica porque podemos usarlos para diseñar diferentes filtros de orden mucho más alto. Es decir, que si yo tengo dos filtros en cascada de segundo orden, tendré uno de cuarto orden, ¿sí? O cada filtro, por ejemplo, yo aquí puedo poner diferentes etapas, ¿no es cierto? Entonces, puedo poner 3 etapas, un filtro, ¿cierto? Por ejemplo, pasabajos de 20 dB por década, otro filtro de 20 dB por década, otro filtro de 20 dB por década. Entonces tengo uno de tercer orden. Entonces he conseguido, ¿no es cierto?, un filtro, ¿ya?, de tercer orden. Es decir, cuya pendiente es 2, 4, 6, se suman los dB, recuerden, 60 dB por década. Entonces yo puedo ir creciendo, es lo que me dice aquí, yo puedo ir creciendo en filtros. Ahora bien, ¿qué pasaría, no es cierto? Recuerden, si es que yo utilizo filtros en cascada, pues está claro. ¿Qué pasaría si utilizo filtros en paralelo? ¿No? Filtros en paralelo. Bueno, eso les dejo con una consulta pequeñita, ¿no es cierto? Entonces, yo puedo tener aquí el voltaje de entrada, ¿cierto? Y puedo tener aquí el voltaje de salida, ¿sí? Aquí el voltaje de salida. Es decir, tengo, ¿no es cierto?, elementos en cascada, ¿sí? Entonces aquí tengo un filtro y aquí tengo otro filtro, los dos filtros pasabajos o pasabandas. O qué tal si uno de estos es pasaltos, el otro pasabajos. ¿Qué tal si este es pasabajos, pasabanda? ¿No es cierto? ¿Qué debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces esto de pronto hablamos el día jueves, ¿ya? Pero tomen en cuenta que también se pueden construir filtros de orden superior con filtros en cascada, ¿no? Filtros en cascada o filtros en paralelo. Muy bien. Entonces, un filtro típico, ¿cierto? Un filtro típico de segundo orden, como ven ustedes, recuerden que los de segundo orden tienen dos polos, por lo tanto en el denominador va a haber un S al cuadrado o representados por al menos dos condensadores. Entonces aquí tengo un filtro, por ejemplo, bipolar Sankey, que decíamos que este se lo puede hacer con un solo tipo de amplificador operacional. Entonces, ¿qué puedo yo apreciar aquí en este circuito, ¿no? Miren, vamos viendo.
tiene dos condensadores, ¿no es cierto? C1, C2. Por lo tanto, tengo dos redes. Entonces, una red será esta, ¿sí? Y la otra red será esta, ¿ya? Y obviamente tengo mi amplificador de tipo inversor. Entonces tengo dos redes de acoplamiento o redes de filtros, ¿no es cierto? Y tengo también aquí un filtro, un amplificador cuya ganancia, como ustedes pueden ver, la señal de entrada estaría por el más y tengo realimentación negativa, ¿no es cierto? Y por lo tanto la ganancia sería 1 más RA sobre RB, 1 más RA sobre RB. Es decir, es un amplificador no inversor, ¿no? No inversor y tengo dos redes de acoplamiento. Entonces, para este caso, ¿no es cierto? Ya iremos viendo. Por favor, esto lo consideramos únicamente como informativo o parte de la teoría. La frecuencia de corte es igual a esto. Ya iremos viendo cómo sacamos esto, ¿no? Así que, por favor, solamente para el análisis. 1 sobre 2pi, la raíz cuadrada de R1, R2, C1, C2. Si la resistencia R1 es igual a la resistencia R2 y C1 es igual a C2, si eso se cumple, entonces tenemos que la frecuencia de corte no es más que 1 sobre 2pi R por C. ¿Ya? No es más que 1 sobre 2pi R por C. Ese tipo de filtro, pasabajos, recuerden, este es un filtro pasabajo de segundo orden, tiene dos redes, ¿no es cierto? R1 y C1, ya habíamos visto, R1, C1, y R2, C2, que serían estas dos de acá, ¿ya? Que le dan un filtro, sus propiedades de respuesta de frecuencia. El diseño del filtro se basa en una configuración de amplificador, o sea, el no inversor, por lo que la ganancia del filtro A siempre será mayor que 1. Entonces, 1 más algo, ¿no? 1 más algo. Además, el amplificador operacional tiene una alta impedancia de entrada, lo que significa que puede conectarse en cascada fácilmente con otros. Es decir, que al tener un elemento de impedancia de entrada muy alta, puedo poner en cascada sin que la impedancia del siguiente afecte la impedancia de este amplificador, ¿no? La respuesta de frecuencia normalizada del filtro pasabajo de segundo orden es fijada por la red RC. Es decir, si es que estos dos elementos son iguales, pues simplemente la frecuencia de corte. La frecuencia de corte estaría dada, ¿no es cierto?, por el condensador y por la resistencia, ¿no? Muy bien. La respuesta de frecuencia, una cosa importante, recuerden, aquí tengo 40 dB por década que corresponde, ¿no es cierto?, que corresponde a una pendiente de 6 dB, de 12 dB por octava, ¿sí? De 12 dB por octava, ¿ya? Ustedes saben cómo convertir de dB a décadas a dB por octava. Por favor, tomen en cuenta mucho esa información que les habíamos visto, ¿no? Entonces, aquí, en una respuesta normalizada, es decir, aquí la ganancia es dividida por la ganancia máxima, tengo esta respuesta que lo habíamos visto hace un momento, ¿no? El diagrama de Bode de respuesta de la frecuencia anterior es básicamente el mismo para un filtro de primer orden, es decir, la forma es exactamente la misma. La diferencia está en la pendiente. Esta es ahora de 40 dB por década en la banda de parada, es decir, en la banda de paso, ¿sí? Sin embargo, los filtros de segundo orden pueden exhibir una variedad de respuestas dependiendo del factor de aumento de voltaje de los circuitos Q. Es decir, que esta respuesta, la que está en azul, ahora ya tenemos una dependencia del factor Q, que es, digamos, el factor de calidad, ¿sí? Este factor Q era igual a 1 sobre 2 donde el factor psi se llama un factor de amortiguamiento. En otras palabras, ¿no es cierto?, que este factor psi, ¿no es cierto?, ahora va a tener influencia en la curva en azul. Antes, en la curva en rojo, los de primer orden, pues no había mucha diferencia, ¿no? Ahora sí, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo este factor de amortiguamiento. ¿Qué es el inverso de Q? Bueno, si es que el psi, ¿no es cierto?, es 1 sobre 2Q. Si el Q aumenta, el psi baja, ¿no? Es el inverso, es lo que dice. ¿Me esperan un segundito?
Me esperan un segundito, chicos, sí. ¿De acuerdo? ¿Me dan un minuto? Sí. ¿Aló? Sí, profe, no se Sí, preocupe. profe. Ya, gracias. Muy bien. He vuelto, chicos. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Sí, Gracias. Muy bien, entonces sigamos con la explicación, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tenemos aquí? Decíamos que en los filtros de segundo orden, este factor de amortiguamiento es muy importante, ¿no? Porque estas curvas, es decir, la curva en azul, ahora tiene varias soluciones. Ya no solamente es una solución única como la roja, sino dependiendo del valor de sí. ¿Por qué razón aparece de sí? Porque la función de transferencia en el denominador es una función de segundo orden y la solución puede ser una solución amortiguada, ¿no? La solución, es decir, los valores de S, cuando yo encuentro los valores de S para encontrar los polos dominantes, ¿no es cierto? Entonces, es posible que tenga una solución real o una solución compleja. Y si es que es una solución compleja, entonces la respuesta de frecuencia se vuelve una solución amortiguada, ¿no? Me explico, a ver. La función de transferencia, ¿dónde estamos acá? Esta función de transferencia que depende de S, tenemos un polinomio del numerador que depende de S y el polinomio del denominador que depende de S. Este polinomio del denominador, ¿no es cierto?, que depende de S, es un polinomio, el orden S al cuadrado, más A1S, más A2, así. Entonces, esta solución, ¿no es cierto?, por ejemplo, si yo igualo esto a 0 y trato de encontrar la solución, S es igual a menos B, digamos, esto es A, esto es B, esto es C, ¿cierto? A menos B más menos B al cuadrado menos 4AC sobre 2A, ¿ya? Entonces, esta solución no siempre es real. La raíz cuadrada de algo, de esto de aquí, no siempre me da un valor real, sino que me puede dar valores complejos. Entonces, esta S puede ser, por un lado, un factor real, o también S puede ser un factor complejo, es decir, R más JH, por ejemplo, ¿sí? Y si es que es complejo, entonces ya la solución se complica, ya no es simplemente una solución como esta, la roja, sino que ya tiene
diferentes formas, que ya lo vamos a ver, ¿no? Entonces dice aquí que este factor Q, ¿no es cierto?, que es el factor de calidad, tiene que ver con esta solución amortiguada, ¿no? Entonces, este valor de A, la ganancia del amplificador, se define como 3 menos 2 sí, ¿no? Es decir, la ganancia A del amplificador, ¿no es cierto?, es igual a 3 menos 2 sí. O en otras palabras, también como sabemos que sí es igual a 1 sobre 2Q, ¿no es cierto? Entonces A es igual a 3 menos 1 sobre Q. ¿Ya? Entonces, tengo estas dos fórmulas. Y aquí dice claramente que si es que el valor de A toma valores entre 1 y 3, ¿no es cierto?, el factor de amortiguamiento será valores entre 0 y 2. Es decir, si A vale 1, ¿no es cierto?, o mejor dicho, pongamos así, si es que sí vale 0, si es que sí vale 0, A vale 3, ¿no? Si es que sí vale 0, A vale 3. Entonces aquí está un valor. Y si es que sí vale 2, ¿no es cierto? Si sí vale 2, sería 4 menos 3 menos 4 sería A vale 1 como módulo. Entonces A vale entre 1 y 3. ¿Por qué razón? Porque si yo hago una familia de curvas que dependen del valor de amortiguamiento, encuentro estas soluciones. Miren, una familia de curvas que dependiendo del factor de calidad, pues yo voy teniendo una cantidad de curvas sobre los filtros y ahí se me va a complicar, ¿no? Entonces, todos estos filtros que están así generándose un ancho de banda angosto, entonces tienen un factor de calidad alto. Entonces aquí el Q alto. Y estas soluciones se llaman subamortiguadas. Y estos de acá, ¿no es cierto? Los que tienen más bien angosto, ¿no es cierto?, significa que el factor de calidad, acordarás por favor, es un Q bajo, ¿no? Un Q alto son filtros como selectivos, como que tienen un ancho de banda muy pequeñito, y estos serían, ¿no es cierto?, más planos, ¿no? Entonces tienen factores de calidad bajos, y estos se llaman sobreamortiguados, ¿ya? Entonces, los sobreamortiguados, recuerden, son más planos y los subamortiguados son más angostos. Y como el factor de calidad es inverso al valor de psi, que es la razón de amortiguamiento, entonces aquí el Q es alto, el psi es bajo. Aquí el Q es bajo y el psi es alto, ¿no? El Q es bajo y perdón, ahí. Y aquí vamos viendo, el sí es alto, ¿no? Un sí alto significa 1, 2 máximo. Sí, recuerden que el sí, ¿no es cierto?, el sí tiene máximo 2, ¿sí? No puede ir 10, 4, porque no hay soluciones para un sí igual a 10. ¿Sí? Entonces aquí tengo un sí igual a 0, 0,1, 0,2, 0,5, 0,707, 1, y si quieren el 2 está por aquí abajo, ¿no? Nada más, y no tengo más máximos hasta este nivel. Entonces, un Q bajo, el sí alto. Un Q alto, el sí bajo, ¿sí? La razón de amortiguamiento. Entonces, aquí sí pueden ver ustedes todas estas familias de curvas en donde, ¿no es cierto?, yo puedo decir que aquí tenemos soluciones subamortiguadas y acá, a ver, estas soluciones sí serían subamortiguadas y las de acá serían sobreamortiguadas, ¿no? Aquí está, miren, un factor de amortiguamiento sí igual a 1 o más, máximo 2, el sí puede ser máximo 2. Y el filtro se convierte en uno que se le llama sobreamortiguado. Entonces recuerden, cuando el sí, ¿no es cierto?, cuando sí es 1 o más, es decir, para abajo, mientras más abierto esté, estamos hablando que es sobreamortiguado. Recuerden, esto es sobre y esto es sub, ¿sí? Sobreamortiguado, subamortiguado, ¿ya? Y el sí como máximo, recuerden, es menor o igual que 2. No podemos tener una cosa más grande, ¿no? Y obviamente este va desde 0 hasta 2, ¿sí? Desde 0 hasta 2 tampoco. Sí va entre 0 y 2, ¿sí? Entre 0 y 2, ¿no? Tal vez ahí y tal vez ahí, ¿no? Entonces, y aquí podemos sacar inclusive la ganancia, ¿no? Muy bien, entonces dice, la respuesta de amplitud,
del filtro pasa abajo de segundo orden varía por diferentes valores del factor de amortiguamiento. Cuando C igual a 1, ¿no es cierto? Cuando C igual a 1, esta curva de acá, o más de 1, ¿no es cierto? 2 máximo, o sea, 1.1, 1.2 hasta 2 máximo, el filtro se convierte en un sobreamortiguado, con la respuesta de frecuencia que se muestra una curva larga y plana, es decir, más bien de tipo plano, ¿no? Y el C igual a 0, el factor de la salida de los filtros alcanzan picos bruscos. Entonces, cuando C igual a 0, tengo picos muy bruscos, ¿no? ¿Ya? Y en este caso estamos hablando de una condición amortiguada, ¿no es cierto? Subamortiguada, ¿ya? Y existe un punto medio en donde se comienza a tener sistemas estables. Y eso se dice que es críticamente amortiguado, ¿sí? Críticamente, recuerden, este subamortiguado, este sobreamortiguado, y existe una condición media, no es media en realidad, sino más bien una condición estable que se llama críticamente amortiguado. Entonces, la idea es encontrar cuánto vale el valor de sí, ¿no es cierto?, para obtener esta condición de críticamente amortiguado. Entonces, la función esta de críticamente amortiguado se cumple con un factor de sí 0.707, es decir, cuando sí es igual a 1 sobre raíz de 2 o 0.707, pues yo tengo la condición críticamente amortiguada, una condición estable, ¿no? Entonces dice, luego de algún punto intermedio entre sí igual a 0 y 2, debe haber un punto donde la respuesta de frecuencia sea del valor correcto, y lo hay. Esto es cuando el filtro es críticamente amortiguado. Una nota final, cuando la cantidad de retroalimentación alcanza 4 o más, el filtro comienza a oscilar. Es decir, cuando el porcentaje de realimentación, cuando la realimentación es muy alta, cuando la ganancia de retroalimentación es muy alta, entonces es peligroso porque el, el oscilador deja de ser estable y se comienza a oscilar por sí mismo en el punto de frecuencia de corte debido a los efectos de resonancia. Entonces aquí comienza a oscilar, entonces ya se hacen respuestas oscilantes, ¿no? Los efectos de resonancia, convirtiéndole el filtro en un oscilador, y eso ya no requiero. Este efecto se le llama autooscilación. Luego, para un filtro de segundo orden de pasabajos, tanto Q como Psi juegan un papel importante. Entonces, claro, el Q, que es el factor de calidad, y el Psi, que es el factor de amortiguamiento, son factores muy importantes porque es posible que el filtro comience a oscilar, ¿no? Entonces, dice, podemos ver para las curvas la frecuencia normalizada anteriormente para un filtro de primer orden, línea roja, ya les vimos arriba, ¿no es cierto?, que la ganancia de banda de paso permanece plana y nivelada, llamada máximamente plana. Es decir, que si yo miro la curva en roja, pues aquí tengo una curva relativamente plana, pero no así la azul. La azul ya genera este tipo de respuesta, ¿no? Eso es lo que me está tratando de decir aquí. Llamada máximamente plana, ¿ya? Entonces dice, cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de resonancia y la ganancia del filtro se reduce más allá de la frecuencia de esquina, es 1 sobre raíz de 2 o 0.700 metros por segundo. Este punto se conoce normalmente como el punto de filtros de menos 3 dB, o sea, los puntos de menos 3 dB que corresponden a la frecuencia de corte. Bien, el factor de amortiguamiento en el caso de la señal en rojo sí vale 1. Entonces, pero eso es la señal en rojo de primer orden. Cuando cuando los filtros son de segundo orden, ya tengo estas respuestas amortiguadas. Bien, entonces, básicamente eso es lo que me está diciendo aquí, ¿no es cierto? Que hay que considerar el punto de menos 3 dB. Funciona para los de tercero, cuarto, quinto orden superior, así que no hay ningún problema. Aquí tengo, por ejemplo, un ejercicio. Dice, se quiere diseñar un filtro pasabajos de segundo orden alrededor de un amplificador operacional no inversor con valores de resistencia y condensadores iguales a un circuito determinado en un circuito de determinación de frecuencia de corte. Si las características de los filtros son, entonces quiero diseñar de tal manera que R1 es igual a R2 igual a R. C1 es igual a C2 igual a C. Entonces la frecuencia de corte es igual a 1 sobre 2pi R por C. Y
quiero diseñar un filtro cuyo factor vale 5 y la frecuencia de corte es 159 hercios. ¿Ya? Entonces, si yo hago R1 igual a R2 y Q igual a esto, encuentro para este caso asumiendo una resistencia, si se asume una resistencia de 10K, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando aquí, tengo que el condensador es 0.1 microfarados. ¿Ya? Eso es lo que está acá. Muy bien. Luego de que la frecuencia de corte es 159, entonces tengo un condensador y una resistencia. Con este yo calculo la ganancia A, ¿no es cierto? Entonces la ganancia A es igual a 3,1 menos Q. Esto es igual a 2,8. Esta ganancia es 1 más R2 sobre R1 o RA, perdón, sobre RB. Y esto vale 2,8. Entonces asumo una resistencia RA, ¿sí? Y calculo la resistencia RB. Si RA vale 10, RB vale 5,5. Y finalmente, con estos valores puestos aquí, 0.1, los condensadores hemos dicho que son iguales, estas dos resistencias son iguales, y la ganancia de 2,8, 10K y 5, tenemos una respuesta de frecuencia igual a esta. Recuerden, 8,9 sería, ¿no es cierto?, 20 logaritmo de 2,8. ¿Sí? Esto sería la ganancia en dBs y esto es igual a 8,9 dBs. ¿Sí? 8,9 dBs sería la ganancia en dBs. ¿Ya? Entonces, y la frecuencia de corte, recuerden, es más o menos, era 100, aquí arriba debe estar, 159 hercios, ¿no? Entonces aquí esta sería esta frecuencia de corte de 159, no, aquí ya está, ¿no? Una frecuencia de corte de 159 hercios. Muy bien, entonces aquí tengo un filtro de esta naturaleza, fíjese, con un factor de calidad, y el valor de sí inclusive puedo calcular, es 1 sobre 2Q, ¿no? Eso sería 1 sobre 2 por 5, 0.1. Entonces el valor de sí en este caso es 0.1. Entonces, según lo que hemos visto, miren, 0.1 está más o menos así, ¿no? Una solución de esta naturaleza amplificada, ¿no? Amortiguada. De tal manera que aquí en este pico tengo una ganancia diferente de la ganancia máxima, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa ganancia? Entonces, esa ganancia se obtiene multiplicando Q por A, ¿sí? Entonces, si yo la ganancia de este pico, ¿no es cierto? La ganancia máxima, pongamos así, justo en este pico, cuando la frecuencia es igual a la frecuencia de corte, es Q por A. Entonces, esto es igual a 5 por la ganancia que valía 2,5 por 2,8, ¿sí? Entonces, esto sale, ¿cuánto sale? 5 por 2,8. Según eso dice que sale 14. Vamos a ver. 2.8 por 5. ¿Ya? 14, ¿no? Entonces, aquí tengo que la ganancia máxima es 14. O sea, en este pico, ¿no es cierto? La ganancia es 14. En dBs, ¿sí? Que está medio mal mi lápiz. Entonces, esta ganancia máxima en dBs es 20 logaritmo de 14. Esto es igual, según esto, a 23 dBs. ¿Ya? Entonces, si usted analiza esto, sale que aquí más o menos la ganancia de esta sale 23. Entonces, esto sería 23 dBs. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Bueno, aquí tengo un filtro no muy deseable. ¿Por qué no es muy deseable? Porque en esta frecuencia, ¿no es cierto? En esta frecuencia tengo una sobreganancia, un sobretiro, ¿no? Una sobreganancia, un sobretiro que llega hasta 23 dB, o en otras palabras, llega a amplificar hasta 14. Esto hace que este amplificador no sea muy deseable, este filtro no es muy deseable, ¿no? Entonces, tenemos la posibilidad de diseñar otro tipo de filtro. Entonces, si es que recuerden que el factor de calidad en este caso era 5, ¿qué tal si le voy bajando ahora a un factor de calidad de 1? ¿No? Entonces, para un factor de calidad de 1 y una frecuencia de corte hago el mismo diseño, ¿sí? Y yo encuentro, ¿no es cierto?, que
para los valores de condensadores y resistencias tal como está acá, encuentro, ¿no es cierto?, una respuesta de un valor de psi, que es 1 sobre 2Q, ¿no es cierto? Pero Q vale 1, entonces 1/2, es decir, 0,5. Entonces lo que voy a hacer en este momento es tener una respuesta de lo que tenía una respuesta de naturaleza a una respuesta de esta naturaleza. Recuerden, este era un psi igual, este es un psi igual a 0,5, y en este, el psi que habíamos calculado acá, vale 0,1, ¿no? Es decir que, si es que ustedes ven aquí, ¿no es cierto? 0,5 está por acá, ¿no? Y la de 0,1 está por acá. Entonces, este va a ser una respuesta de 0,5 y esta es una respuesta de 1. Recuerden, ¿no es cierto? La de 0 es la más alta y por acá sí puedes llegar hasta 2, ¿no? Hasta 2. Entonces hemos hecho una respuesta un poco más plana, con psi igual a 0,5. Y esto lo conseguimos, ¿no es cierto? Teniendo una ganancia de 2, ¿no es cierto? Es decir, que la ganancia, esta ganancia, ahora va a ser una ganancia de 2, es decir, este punto de acá, la parte plana, ¿no es cierto? Va a ser una ganancia de 2, una ganancia igual a 2. En dB sería 20 logaritmo de 2, obviamente, ¿no? Y este sería el filtro que hemos tenido, ¿no es cierto? Miren, 1 más 10 sobre 10, 1 más 1, 2, tiene una ganancia de 2, ¿ya? Y tengo acá un filtro, como un segundo tipo de filtro, tengo un filtro pasa-altos ahora, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia de este filtro pasa-altos con el pasa-bajos? Es que si ustedes notan, ¿no es cierto?, donde está una resistencia, ahora está un condensador. Donde está una resistencia, ahora está un condensador. Y donde está un condensador, ahora está una resistencia. Donde está un condensador, ahora está una resistencia. Y sigue siendo un amplificador no inversor, con una ganancia de 1 más RA sobre RB. Es decir, tiene una ganancia mínima de 1, ¿sí? Entonces, un filtro de segundo orden pasa alto, tiene un poco los elementos cambiados, ¿sí? Y la ganancia obviamente se mantiene. La ganancia será 1 más RA sobre, y la frecuencia de corte tiene esta fórmula, y, ¿no es cierto?, si es que las resistencias son iguales y los condensadores son iguales, pues yo tendría que la frecuencia de corte es 1 sobre 2 pi RC. En fin, ¿no es cierto?, la respuesta sería la que está en rojo, de 40 dB por década, y en el punto de menos 3 dB tiene una frecuencia diferente, ¿no es cierto?, una frecuencia diferente que la otra. Eso sí, es importante que ustedes la consideren, es decir, que en un caso, ¿no es cierto?, digamos, sale así, en otro caso sale así. Por lo tanto, 3 dB menos, ¿sí? Es obvio que en el caso de una pendiente de, bueno, yo creo que aquí parecerían ser que son pendientes paralelas, pero vamos a verlo así mejor, ¿ya? Entonces, recuerden que en el un caso tengo una pendiente mucho menos y en el otro caso una pendiente mucho más. Entonces, de este punto, ¿no es cierto?, yo bajo 3 dB, se ve claramente que tengo diferentes frecuencias de corte. La frecuencia de corte prima y la frecuencia de corte, ¿sí? Eso es lo que me dice aquí, que como uno tiene una pendiente de 40 dB por década, la frecuencia de corte es diferente, ¿sí? No vayan a pensar, en otras palabras, que esta frecuencia se mantiene, que es la misma frecuencia. Esta es para el caso de un filtro de 20 dB por década, ¿sí? Aquí se recorre la frecuencia de corte, ¿ya? Eso es lo que me está diciendo este gráfico. Muy bien, entonces hasta aquí la teoría, ¿no? Hasta aquí la teoría. Ahora vamos a hacer ya un poco el desarrollo matemático de un filtro, ¿no es cierto?, de segundo orden. Entonces comenzamos por un filtro tipo Butterball. Ese es un filtro tipo Butterball de segundo orden, que es prácticamente lo que habíamos visto acá, ¿no? Recuerden, resistencia, condensador y condensador la retroalimentación. Entonces, vamos a ver acá, sería este el primer caso que le hemos visto aquí, ¿no? Resistencia, el condensador de retroalimentación
y hay un condensador que va hacia tierra, hacia la señal de entrada, el otro terminal de la señal de entrada, ¿no? Y un circuito con retroalimentación, ¿ya? Entonces, este sería el caso, ¿no? Entonces tengo resistencia, un condensador que va a la retroalimentación y un condensador C2. Este se conoce con el nombre de un filtro tipo Butterball, ¿sí? Cuyo, como es de segundo orden, ¿por qué sé que es de segundo orden? Porque tiene dos condensadores, fíjense, por favor, ¿no? Tengo aquí el condensador C1 y el condensador C2. Muy bien, entonces hagamos cuánto vale la función de transferencia, que depende de ese. ¿Cuánto vale? Eso es lo que yo quiero encontrar ahora. Vamos con el análisis matemático, ¿no? Entonces dice, primero, aquí en el terminal B+, ¿no es cierto? Tengo, bueno, aquí le voy a poner también, dice que B+ es igual a B-, ¿no es cierto? Este es B+ igual a B-, ¿sí? ¿Por qué B+ es igual a B-? Por la realimentación negativa, esta realimentación negativa. ¿Por qué esta resistencia de realimentación vale R1 más R2? Porque recuerden, para nivelar las corrientes de polarización, ¿no es cierto? Para que esta corriente de aquí sea igual a la corriente de acá, todo lo que mira aquí tiene que ser igual a todo lo que mira acá. Como esos condensadores, como son corrientes de polarización, la corriente de vías, ¿se acuerdan ustedes? Entonces, los condensadores son circuitos abiertos. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted aquí? Esta resistencia. ¿Qué es lo que tiene usted acá? Estas dos resistencias en serie, porque este se abre y este se abre, ¿sí? Recuerden que aquí la realimentación es del 100%. Es decir, ¿qué significa la realimentación del 100%? Que toda la señal de salida se realimenta a la entrada. ¿No es cierto? Este tipo de filtro no tiene realimentación del 100%, es decir, como que esta resistencia no existe por si acaso, ¿no? En este caso es un poquito diferente este filtro del que estamos hablando, porque en este caso tiene una realimentación mayor del 100%, ¿sí? Porque recuerden que en este caso, si esta resistencia vale infinito, que es este caso, ¿no es cierto? Aquí no tengo resistencia, ¿sí ven? ¿Sí? Entonces, la realimentación es del 100% aquí. Todo se realimenta. Si el voltaje de salida está aquí, el voltaje de salida que es igual al voltaje B menos. Y este voltaje es igual al voltaje B más. Ay, caramba. ¿No? Y ese es igual al voltaje B más. Entonces, la primera ecuación dice, el voltaje B más es igual al voltaje B menos. Y esto es igual al voltaje de salida. ¿Sí? Sería en esto la primera ecuación. ¿Sí? Esto es en el voltaje en el terminal B menos. Vamos acá, ahora al terminal B más, ¿no? En el terminal B más, ¿qué ecuaciones tenemos? Tengo la primera ecuación que sería, haciendo punto aquí, en este nodo, pongámosle B, ¿sí? Entonces dice, B sub I, ¿no es cierto? Lo de afuera menos lo de adentro. B sub I menos B sobre R1, más, haciendo centro en este nodo, B0 menos B, ¿no es cierto? Sobre 1 sobre SC1, más B más menos B sobre R2. Y esta ecuación de aquí sería, ¿no es cierto?, en B. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sigo trabajando sobre esa ecuación. Me dice B menos B sobre R1 más SC B0 menos B menos esto, ¿no? Y me queda la ecuación 1, que sería R2 por B sub I, ¿no es cierto? Menos R2 por B más esto, es decir, simplemente sacando mínimo R1 por R2, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? El B sub I menos B multiplicado por R2. Esto, R1, R2, y esto multiplicado por R1, ¿sí? Entonces, aquí está la ecuación. Muy bien. La otra ecuación, esta, es en el terminal B más. Ahora sí. Este es en B menos, este es en B, este es en B más. Recuerden en los nodos, ¿no? Entonces aquí, aquí y aquí. Entonces, en B más, ¿qué tengo? Aquí, lo de afuera menos lo de adentro sobre R2. Lo de afuera menos lo de adentro sobre 1 sobre SC2 es igual a 0, que de esta ecuación de acá. ¿Ya? Entonces, aquí reemplazo el B, despejo B. Entonces, B es igual a B0 por esto.
Y este le reemplazo en esta ecuación 1, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo? Que el voltaje de salida, ¿no es cierto?, sobre el voltaje de entrada, que es la opción de transferencia, es igual a 1 sobre 1 más SC2R2, SC2R1, S al cuadrado, C1, C2, R1, R2. Muy bien. Ahora, debo comparar esta, que es la ecuación obtenida con el análisis matemático, comparo con una función de transferencia general de los filtros bajos de segundo orden. ¿Cuál es esta función de transferencia genérica, no es cierto, de un filtro pasabajo segundo orden? Es esta de acá. Es decir, que la función de transferencia, de que depende de S en forma genérica, tiene la siguiente forma. Omega 0 al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 psi omega 0 S y más omega 0 al cuadrado. Esta función, ¿no es cierto?, es una función genérica. Por favor, yo le pido que se aprenda de memoria, ¿no es cierto? Es una función genérica para los filtros pasabajos de segundo orden. Recuerden, estamos hablando del pasabajos, ¿no? Entonces, la función genérica de un filtro pasaltos de segundo orden tendrá otra función genérica. De un filtro pasabanda tendrá otra. Esta es la forma genérica de este filtro pasabandas, ¿no? Pasabajos, perdón, de segundo orden. Entonces, yo comparo, ¿no? Entonces yo tengo que comparar, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer, no? Lo que yo quiero hacer es encontrar cuánto vale omega 0. Recuerden, ¿qué es omega 0? Omega 0 es la frecuencia de corte, ¿sí? Se llama omega 0 porque es una frecuencia de oscilación, entonces, pero en realidad es la frecuencia de corte, que omega 0, recuerden, es 2pi por la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, ¿qué sí? Recuerden, es el factor de amortiguamiento. Y este valor de sí es 1 sobre 2Q. ¿Qué es Q? Es el factor de calidad. ¿Ya? Entonces, la ecuación genérica es esta, ¿ya? Y la ecuación circuital es esta. Entonces, ¿cómo hago, no es cierto, para encontrar omega sí con estas dos? Tratando de dejarle en el mismo sentido. Como aquí tengo 1 y aquí tengo solo S, entonces divido para todo esto, ¿no? Si yo divido, ¿ya? Para C1, C2, R1, R2, también divido aquí en el numerador para C1, C2, R1. Qué pena que no funciona muy bien mi esfero. R2, y así todos estos divido uno para eso, esto para esto y esto para esto. ¿Sí? Entonces, si yo divido a toda esta expresión, ¿sí?, para 1 sobre C1, C2, R1, R2, ¿no es cierto? ¿Por qué tengo que dividir? Para que me quede ese solito, ¿sí? Si le ven, ese solito. Entonces me queda esta expresión, ¿ya? Si yo le modifico un poquito, tengo esta expresión, que no es más que sacar como factor común el S, ¿no es cierto? Agrupar estos dos términos y dividir para C1, C2, R1, R2. Ahí está. Entonces, si yo comparo esto, ahora sí ya se ve mejor esto, ¿no? Ya se ve mucho mejor. Omega 0 será lo de arriba. Omega 0 al cuadrado entonces será 1 sobre C1, C2, R1, R2. ¿Ya? 2 sí omega 0, que es este, 2 sí omega 0, será lo que le acompaña al S. Entonces, todo esto será 2 sí omega 0. 2 sí omega 0 sería R1 más R2, C1, C2, R1, R2. ¿Ya? Donde sí, ¿no es cierto?, es la razón de amortiguamiento, esa de acá. Muy bien. Entonces, ahora por construcción, recuerden, voy a hacer que R1 sea igual a R2 y C1 sea diferente. Ojo, en el ejercicio anterior, estos dos eran iguales, pero este es lo que voy a hacer ahora para entender. Hago que R1 sea igual a R2 y que C1 sea diferente de C2. Esto es por construcción. ¿Ya? Entonces, si eso es así, yo tengo que omega 0
es 1 sobre la raíz de C1, C2, R1 sobre R2. Como R1 es igual a R2 y eso es igual a R, entonces tengo que omega 0 es esto. Primera ecuación. Muy bien. Vamos con la segunda. Dice, 2 omega 0 será esto. Por lo tanto, si R1 es igual a R2 y C1 es diferente de esto, tendría yo que sí sería R1 más R2, que sería 2R, ¿no? 2R. Bueno, aquí está algo mal. Entonces, 2 omega 0 será R1 más R2, que sería 2R dividido para C1, R al cuadrado, ¿no es cierto? Y este 2 se me va con este 2, ¿no? Esta R se me va con esta R, ¿sí? Y el omega 0, recuerden, entonces sí será igual a 1 sobre C1 por R, ¿no es cierto? Dividido para omega 0, pero omega 0 es esto de acá, ¿no? Entonces sería multiplicado por R por la raíz de C1 y por C2. Esta R se me va y me queda la raíz de esta C1 para que entre dentro del radical sería C1 al cuadrado. Con este C1 me queda C2 sobre C1, que eso es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces el valor de psi es raíz de C2 sobre C1. Aquí está, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora ya tengo claro, mi función de transferencia es esta. ¿Ya? Donde omega 0 es 1 sobre, ¿no es cierto?, R, la raíz de C1, C2. El valor de psi es la raíz de C2 sobre C1, ¿sí? Y para que vean de dónde sale la función amortiguada, yo puedo hacer lo siguiente, miren, el denominador, lo importante es encontrar las raíces de este denominador, que serían los polos. Entonces, S es igual a menos b, menos b, más menos b al cuadrado, menos 4ac sobre 2. Entonces aquí se va, menos b sería esto, ¿no? 2 psi omega 0. Más menos b al cuadrado, 2 por 2, 4 psi al cuadrado, omega 0 al cuadrado, que hay un cuadrado, ¿ya? Y menos 2a, ¿no es cierto? Que sería, y menos 2ac sería, ¿no es cierto? Menos 4ac, perdón, menos 4 por a vale 1 y c vale omega 0 al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿aquí qué tengo? ¿No? Este 2 se me va con este 2 y se me va con este 4. ¿Sí? Entonces, aquí tendríamos, aquí sería, aquí me falta un omega 0, ¿sí? Omega 0 sale para acá y me queda psi al cuadrado menos 1, ¿sí? Este 2 se me va, ¿no? Entonces, aquí el valor de S es igual a menos 2 psi omega 0 más menos omega 0 la raíz de, bueno, aquí sale el 2, todo esto sobre 2, sobre psi al cuadrado menos 1, ¿ya? 2 se me va, ¿ya? Y este omega 0 también puedo sacar acá. Esto es igual a menos 2 omega 0. Ah, no, este 2 ya no. Sería omega, sería psi. A ver, sobre, aquí falta algo, sobre 2a. ¿Sí? Está bien ahí. ¿Sí? Entonces sería omega 0, ¿sí? Más menos omega 0, la raíz de psi al cuadrado menos 1. Ese sería entonces, ¿sí?, la respuesta, ¿no? Entonces aquí se ve claramente que este es lo que me preocupa, esta raíz de aquí. Entonces esta raíz, si es que sí es 1 o mayor que 1, es una solución real. Pero si es que es sí menor que 1, esta es una raíz de un valor negativo, por lo tanto sale una función compleja. Entonces miren, sí menos 1, ¿no es cierto? Aquí sí al cuadrado, ¿no? Entonces esto es a más jb. Entonces aquí sale una raíz compleja o puede salir una función real. Si es que es una función real no hay problema, pero si es que es compleja, entonces sale una S, tiene esta forma y eso significa que tengo una solución de tipo amortiguada, ¿sí? De tipo amortiguada. Y esa es la razón para que en un filtro pasabajos, por ejemplo,
tenga yo estas soluciones de aquí, ¿sí? ¿Ya? Entonces hay una familia de curvas debido a esta función S, ¿ya? Entonces, sí tiene que ser mayor o igual que 1, ¿sí? Sí tiene que ser mayor o igual que 1 para que tenga una, si es que es mayor o igual que 1, entonces la función es real, ¿sí? Si es que es menor que 1, es la función compleja, ¿sí? Entonces, yo le cambio a una variable diferente. Entonces, recuerden, esta función de transferencia de un filtro general de segundo orden, que es omega 0 al cuadrado, sería s al cuadrado más 2 si omega 0 s y más omega 0 al cuadrado. ¿Ya? Para poder graficar esta función de transferencia, ¿no es cierto? Le voy a cambiar a una variable u, sea u es igual a omega sobre omega 0. ¿Sí? Estoy cambiando. Entonces, la t de u, la función de transferencia que depende de u, es igual a 1 sobre 1 menos u al cuadrado más j 2 psi por u. ¿Sí? Es decir, le he reemplazado. Para poder reemplazar esto acá, simplemente, ¿no es cierto? Yo divido todo para omega 0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí divido, por ejemplo, para omega 0 al cuadrado. Aquí divido por omega 0 al cuadrado. Aquí divido por omega 0 al cuadrado. Y aquí divido por omega 0 al cuadrado. Recuerden que S es J omega. ¿Sí? Recuerden que S es J omega. Por lo tanto, aquí, ¿no? Entonces sería, si es que es S al cuadrado, sería J al cuadrado, que es menos 1, omega al cuadrado, ¿ya? Entonces, aquí, para cambiar de variable, simplemente, aquí me sale 1, que está aquí, S al cuadrado, ¿no es cierto? Que sería, S también me sale 1, que es este, ¿ya? Este valor de aquí sería omega 0, se me va con este. S es J omega, entonces este J está acá. El 2 es este de aquí. El psi es el de acá, ¿no es cierto? Y sería omega sobre omega 0, que es U. Y aquí me queda menos U al cuadrado, ¿no? S al cuadrado no es más que menos omega al cuadrado, dividido para omega 0 al cuadrado sería menos u al cuadrado. Y eso es la función cambiada de variable, ¿ya? Entonces, esta ecuación ahora sí la puedo graficar. ¿Cómo la puedo graficar? Pues sencillamente, ¿no es cierto?, sacando el módulo de esta función, ¿sí? Y graficando en función de u, ¿sí? Entonces, si yo grafico, ¿no es cierto?, esta función, si yo grafico esta función como en base de u, sería la variable u, y aquí sería la función de transferencia como módulo. Entonces puedo decir lo siguiente, ¿no? En este punto, ¿sí?, u vale 1. Si u vale 1, significa que estoy en omega es igual a omega 0, ¿sí? Recuerden que si u vale 1, aquí está 1, si esto vale 1, entonces omega es igual a omega 0, es decir, estoy justo en la frecuencia de corte, ¿ya? Entonces, si u vale 1, ¿no? Yo tengo que hacer, perdón, vamos a graficar en base del valor de psi, ¿ya? En base del valor de psi. Entonces, cuando u es igual a 1, tengo este gráfico, ¿sí? O tengo el punto este, ¿no? Entonces yo podría decir que, a ver, así lo vamos a hacer. Ahí, entonces esto hay que graficar en base de la variable, pues es obvio, ¿no? Muy bien, entonces todo este gráfico lo vamos a hacer para psi, para un determinado valor de psi. El primer valor que vamos a hacer, por ejemplo, sería recuerden que psi va desde 0 hasta 2, ¿no? Psi va de 0 hasta 2. Pongamos un c para coincidir con este, por ejemplo, no sé,
0.1 o 1. ¿Ya? Si es que sí vale 1, que sería la de acá, comencemos por esta curva de aquí. Si sí vale 1, la función de transferencia, ¿qué me queda? ¿No? Me queda 1 sobre 1 menos u al cuadrado más j 2i. ¿Ya? Entonces, si u, vamos a poner, si u vale 1, si u vale 0, primerito, ¿no es cierto? Si u vale 0, me queda, esto es 0, esto es 0, me queda 1. Si u vale 0, me queda 1. ¿Ya? Si u, por ejemplo, vale 1, estamos aquí, ¿ya? ¿Qué me queda? Sería 1, 1 menos 1, 0 más j2 si por u, sería j2, ¿no? Porque si vale 1 y u vale 1, entonces sería j2, que sería un medio, ¿sí? Un medio, ¿no? Entonces, cuando si vale 1, estoy graficando esta curva de aquí. Cuando nu vale 0, entonces por aquí tengo que la función de transferencia vale 1. Entonces aquí está 1, ¿no? Esto vale 1. ¿Ya? Entonces aquí, primer punto, que es este. Ese es el punto A. Eso está en dBs por si acaso, ¿no? Este es el punto A. ¿Ya? Luego tengo cuando vale 1. ¿Ya? Entonces, luego se topa aquí. ¿Ya? Esto vale un medio, ¿no? Entonces sería 20 logaritmo de un medio, ¿sí? 20 logaritmo de 0,5, ¿sí? Eso en dBs sería menos 6 dBs. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Sería menos 6 dBs. ¿Ya? Ya, listo. Pena, ¿no? Luego, yo puedo hacer acá, ¿no es cierto? Si esto vale 1, ¿verdad? Si vale 10. Ahora, recuerden que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 por acá. Ahora, si es que esto vale, u vale 10, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo? Sería 1 sobre 1 menos, bueno, si vale 2 nomás, no le hagamos 10 porque está mucho. Entonces, ahora vale 2, entonces sería 2 por 2, 4, más j, ¿no es cierto? Sería, si vale 1, ¿no? Sería 2 por, si es que u vale 2, 2 por 2, 4. Ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo tendría, sería 1 sobre menos 3 más j4. Y el módulo de esto, ¿no es cierto? Entonces sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 1 sobre la raíz cuadrada de 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Sería el módulo de esto el que me salga acá, ¿sí? Y eso obviamente en dBs, entonces sale un valor muy pequeño en dBs, ¿ya? Sale estos valores de acá. Y voy haciendo punto a punto, ¿no es cierto? Esto para sí 1. Ahora hagamos para sí igual a 2, ¿no? O para sí igual a 0,5. Para sí igual a 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, etc. Recuerden que sí va desde 0 hasta 2. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, u, la función de transferencia, t de u, ¿no es cierto? Y vamos sacando punto a punto. Y sería la siguiente curva. Y lo mismo para otro valor de sí, ¿no? Entonces, de todo esto, de todos estos gráficos que yo puedo ver aquí, que usted puede tranquilamente hacerlo en su casa o graficar a través de un pequeño programa, ¿no es cierto? Nos damos cuenta una cosa, que la función estable se concibe justo en este sí igual a 0,707. Entonces, cuando el valor de sí vale 0,707, esta justo corta en menos 3 dBs. Entonces decimos, esta es la condición críticamente amortiguada y por lo tanto es la condición que yo estoy buscando, la condición estable. Entonces, cuando sí es igual a 1 sobre raíz de 2 o 0,707, esa es la solución. Esa es la solución. Lo mismo puedo hacer aquí con la fase, ¿no? Esta es la fase, es decir, graficar. Recuerden que esta función de transferencia, que depende de u, ¿no es cierto? No es más que su módulo y su ángulo. Entonces, si yo grafico el ángulo con respecto para un valor de sí,
es cierto? Tomo un valor de sí igual a 0,5, por ejemplo, y grafico, ¿no es cierto?, la fase con respecto a U, ¿sí? Perdón, y encuentro la función de transferencia, entonces voy graficando para cuando U vale, caramba. El gráfico sería, si quiero graficar la fase, ¿no? U y el módulo, ¿sí? De la función de transferencia, ¿ya? Entonces voy haciendo aquí para U igual a 1, para U igual a 2, a 3, a 4, etcétera, y voy sacando los diferentes ángulos y voy graficando. Esto para sí igual a 0,5. Lo mismo hago para sí igual a 1. Lo mismo hago para sí igual a 0,1. Entonces 0,1, 0,15, 0,5, 0,707, 0,9, 1 y 2. Máximo, recuerden, 2. ¿Sí? No puedo sacar más. Entonces, desde sí igual a 0, recuerden que sí toma valores de 0 hasta 2, máximo, ¿no? Entonces hay que hacer esto y se encuentra estas funciones de transferencia. Entonces aquí se puede ver que para frecuencias muy bajas, ¿no es cierto?, la función de transferencia significa que el voltaje de salida con respecto a la entrada tiene una fase de 0 grados. Y justo en la frecuencia de corte, ¿no es cierto?, que sería esta, o nu igual a 1, en este punto tengo una fase de 60 grados. Y para valores de frecuencias muy altos, entonces tengo una fase de 180 grados, ¿sí? Por favor, esto también lo tenemos que hacer para entender cómo funciona esto, ¿no? Listo, eso es básicamente, ¿no es cierto?, lo que yo quiero enseñar. Entonces, este es un filtro de segundo orden, y aquí ya para ir tomando. Ya. Entonces, este filtro de segundo orden se caracteriza primero, ¿no es cierto?, porque tiene dos condensadores. Segundo, porque su función de transferencia genérica es igual a omega 0 al cuadrado, S al cuadrado, más 2 psi omega 0 S y más omega 0 al cuadrado. Que si nosotros comparamos con la función general, con la función circuital, me queda, ¿no es cierto?, que omega 0 es 1 sobre R raíz de C1 sobre C2 y que el valor de psi es igual a la raíz de C2 sobre C1. Todo esto es cuando la resistencia R1 es igual a R2 y es igual a R y C1 es diferente de C2, ¿sí? Además, como tercera condición, sé que la condición, este tiene realimentación del 100%, por si acaso es un circuito que tiene una realimentación del 100%. Y cuarto, sé que el valor de psi de todas las curvas, el críticamente amortiguado, corresponde a 0,707, en donde la ganancia baja a menos 3 dB y que corresponde la solución del circuito. ¿Sí? Entonces, por favor, recuerde que aquí está la función que hemos encontrado y lo que hemos hecho es comparar término a término y hemos encontrado, el valor de omega y el valor de psi. ¿Ya? Vamos a ver si hay un ejercicio por acá. ¿No? Bueno, hagamos un diseño. ¿Sí? Entonces hagamos un diseño. Entonces dice, diseñar, ¿cierto? Diseñar un filtro pasabajos de segundo orden, de tal manera que la frecuencia de corte, no sé, pongamos 0,5 kilohercios, ¿sí? 0,5 kilohercios y nada más, ¿no es cierto? No tengo ningún otro dato. ¿Por qué no tengo ningún otro dato? Porque la ganancia, en este caso, con este filtro que hemos hecho, ¿cuánto vale? La ganancia de este caso es 1, ¿sí? Porque recuerden que la ganancia de voltaje es 1 más
RF sobre RA, ¿no es cierto? Pero esta RA para nuestro caso es infinita. Entonces, 1 sobre infinito me da 0. Entonces, la ganancia es 1. ¿Ah? Esta es la ganancia de este circuito. ¿Sí? Porque recuerden que aquí no tengo realimentación, no tengo la resistencia de esta resistencia de aquí. Es simplemente la ganancia es 1, porque el voltaje salida es prácticamente la entrada. ¿Sí? Entonces no hay. ¿Ya? Entonces la entrada a este voltaje, aquí es circuito abierto, este voltaje V sub I está aquí, porque la corriente que pasa por aquí es 0. ¿Sí? Entonces el voltaje V sub I está en B+. B+ está acá, y este voltaje B+, B- y B- sale a la salida. Tanto el voltaje de la salida es igual a la entrada, en este caso tiene una ganancia de 1. ¿Ya? Entonces, para este circuito, ¿no es cierto? Resistencia, resistencia. Para este circuito, vamos a dibujarle aquí el circuito. Entonces recuerden, tienen una realimentación negativa. ¿Ya? Entonces aquí tengo resistencia, resistencia, condensador, y por acá tengo un condensador. ¿Ya? Entonces, aquí está el voltaje de entrada, R, C1. Déjenme ver cuál es C1 y cuál es C2. C1 y C2, ¿cierto? Entonces aquí está C1, aquí está C2. Y esta resistencia R no es más que R1 más R2. Estas dos de acá. Pero como R1 es igual a R2, esto es igual a R, entonces aquí tengo básicamente 2R. ¿Sí? Entonces aquí tengo 2R. Recuerden, aquí está más VCC, aquí está menos VCC, y este sería el voltaje de salida. ¿Ya? Ahí está, listo. Entonces, queremos diseñar este filtro, ¿no es cierto? Queremos diseñar este filtro de tal manera que la frecuencia de corte sea 0.5 kilohercios. ¿Qué es lo que tengo? Que esto es igual a 1 sobre R, la raíz de, bueno, aquí hay un 2pi, ¿no es cierto? C1 sobre C2, ¿sí? C1 sobre C2. ¿Bien? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿No es cierto? Tenemos, ¿qué otra cosa tenemos? A ver que esta resistencia de retroalimentación es esto. ¿Qué más? Ah, el valor de psi, ¿no? El valor de psi, ¿no es cierto? Es la raíz cuadrada de C2 sobre C1. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? Recuerden, ¿cuántas incógnitas tenemos? R, entonces las ecuaciones, las incógnitas serían, ¿no es cierto? Primera incógnita sería R, bueno, pongámosle aquí, ¿no es cierto? Para tener, pongámosle aquí RF. ¿Ya? Entonces tendríamos como incógnitas R, RF, C2, C1. ¿Ya? Serían 4, ¿no? 4 incógnitas. Pero como RF, ¿no es cierto? RF prácticamente es igual a R más R, que sería 2R. Entonces, ya tengo otra ecuación. Entonces sería una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones, y la cuarta ecuación es asumir un condensador, ¿no? Entonces con estas ya tendría la resolución completa. Entonces asumo, ¿cierto? Asumo, ¿no es cierto?, que el valor de psi, que es 1 sobre raíz de 2, y que es igual a C2 sobre C1, ¿no? Entonces esto al cuadrado, ¿sí? Me queda un medio
es igual a C2 sobre C1. Entonces C1 es igual a 2C2. ¿Ya? Recuerden que la solución críticamente amortiguada es la que estamos tomando aquí, porque justo en el punto de menos 3 dB, la ganancia baja a 0,707. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, escoger de toda la familia de curvas aquella que sí vale, ¿no es cierto?, 0,707. Eso es lo que hemos dicho aquí, ¿no? Entonces aquí están todas las curvas y la que me interesa es esta, ¿sí? Que justo va a menos 3 dB, ¿no? Recuerden que la ganancia de este amplificador es 0. Si es que la ganancia queremos hacer diferente de 0, entonces aplico lo que está aquí. Aplico esto, ¿sí? Aquí tengo amplificadores con ganancias diferentes de 0 y que todavía se encuentran en las condiciones estables, ¿no? Aquí hemos hecho amplificadores con una ganancia, en el primer caso, ¿no es cierto?, una ganancia de 2,8 y en el segundo caso una ganancia de 2. Aquí está, ¿no? Una ganancia de 2. Pero para este caso que estamos diseñando, la ganancia es 1, porque la realimentación es del 100%. Entonces sigo resolviendo, ¿no? Sea, ¿no es cierto?, el C2 igual a 0,47 microfaradios, que es un condensador estandarizado, entonces el C1 más o menos 1 microfaradio, ¿sí? 0,47 por 2, 0,90 algo, entonces me da 1 microfaradio. Entonces, y ya tengo esto, con la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2pi, ¿cierto?, R, la raíz de C1, C2, ¿no es cierto? Entonces despejo R. R será igual, ¿no es cierto?, a 1 sobre 2pi, ¿no es cierto?, la frecuencia de corte, la raíz de C1, C2. Recuerden, esto, ¿cierto?, sale de acá. Sale de aquí, ¿no? De comparar las frecuencias de corte. Aquí está, ¿no? Entonces nuestra frecuencia de corte omega 0 es 1 sobre 2 pi r C1, C2. ¿Ya? Entonces el valor de R será igual a 1 sobre 2 pi, ¿no es cierto?, la frecuencia de corte, que sería 500 hercios, por la raíz cuadrada de 0,47 micros por 1 microfaradio. ¿Cuánto es eso, por favor? A ver, ayúdenme, a ver si me están atendiendo. ¿Cuánto sale? $46.43. A ver, repita. ¿Cuánto es la frecuencia? 0,5, ¿verdad? 0,5 kilohercios, sí. 464.3. ¿Ya? Entonces, recuerden que si yo tomo valores estandarizados muy lejos de esto, la frecuencia de corte es la que va a cambiar. Entonces, tratemos en lo posible, ¿no es cierto?, de buscar resistencias normalizadas muy cerca de este valor. Entonces, una resistencia normalizada es 470 ohmios, ¿no?, del 10% de tolerancia. ¿Ya? Entonces, con 470, ¿puede recalcular, por favor, la frecuencia de corte? $493.93. Muy bien. Con esta resistencia, 493.93. Sí, profe. Muy bien. Entonces, digamos que la frecuencia de corte sale 494 hercios. ¿Ya? Entonces, como ven, hay un pequeño error, ¿no es cierto?, debido justamente a la resistencia estándar. La otra puede ser poner 470 ohmios ajustado o 450 ohmios, no sé, creo que por aquí teníamos resistencias normalizadas, no sé en qué capítulo, ¿se acuerdan ustedes? Creo que habíamos visto, no sé si es que aquí, ¿ya?
Entonces, habíamos analizado las resistencias estandarizadas, 430, puedo poner una de 430, ¿cierto? O de 390, con una resistencia en serie de 100 ohmios potenciómetro, con un potenciómetro de 100 ohmios para poder afinar la resistencia, ¿no? Para poder afinar la resistencia, ¿sí? Entonces, esta sería también otra forma de esta resistencia, sería igual a una de 390 ohmios, más menos, ¿no es cierto?, una de 100 ohmios para poder afinar un potenciómetro de 100 ohmios, ¿ya? ¿Qué otra cosa tenemos? No se olviden siempre, por favor, que tenemos que calcular el VCC. ¿Cuánto vale el VCC? Entonces, el VCC, recuerden, es el voltaje de salida pico más un voltaje de seguridad. Entonces, digamos que el voltaje de entrada es 1 seno de omega t. Entonces, el voltaje de salida, como la ganancia es 1, entonces seguirá siendo 1 seno de omega t. Entonces, el voltaje de salida, ¿no es cierto? El voltaje de salida es igual, el voltaje de salida pico 1 más 2, que sería el voltaje de seguridad, ¿sí? Entonces me da 3 voltios, como ese es el voltaje de salida, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno, no, sí, está bien el VCC. Caramba. Ya. VCC, mayor o igual, ¿no? Entonces, como mínimo, sabemos que en el caso del LM741, ¿no es cierto?, tengo el VCC de 5 hasta más menos, desde más menos 5 hasta más menos 37 voltios, eso ustedes pueden ver en los manuales. Entonces, yo escojo un VCC de 5 voltios, más menos, ¿no? Listo. Hasta aquí el diseño del filtro, ¿no es cierto?, de segundo orden, asumiendo esta condición tipo Butterball, ¿no es cierto?, con una realimentación del 100%, es decir, con una ganancia de 1. Si ustedes quieren diseñar una ganancia diferente de 1, mayor que 1, ¿no es cierto?, entonces yo les pediría a ustedes que simplemente sobre este ejercicio, ¿no es cierto?, le pongamos una resistencia y esta pongamos RA, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tengo una ganancia de 1 más, ¿no es cierto?, RF sobre RA, ¿ya? Y en este caso se cumple que la ganancia, ¿no es cierto?, es igual, aquí está, ¿no es cierto?, ¿dónde está? Bueno, aquí, ¿ya? Que la ganancia es igual a 3 menos 2 sí. Entonces la ganancia, recuerden, es igual a 3 menos 2 sí, ¿ya? O en otras palabras, la ganancia es igual a 3 menos el valor de Q, ¿no? Porque sí es 1 sobre 2Q. Entonces, también es igual a esto. Recuerden que si es que el valor de sí, ¿no es cierto?, puede estar máximo entre 0 y 2, entonces la ganancia de A está entre 1, ¿no es cierto?, y 3. Está entre 1 y 3. Entonces A está entre 1 y 3 como módulo, ¿sí? Entre 1 y 3. Entonces no puedo tener ganancias mayores, que esto es porque se vuelve un oscilador, ¿sí? La ganancia, si es que sí vale 0, si es que sí vale 0, la ganancia vale 3, entonces aquí tengo 3. Y si es que sí vale 2, ¿no es cierto? Si es que sí vale 2, esta ganancia es 1, entonces aquí tengo 1. ¿No? Entonces, si es que sí va de 0 hasta 2, la ganancia va de 3 hasta 1, ¿ya? De 3 a 1. Obviamente como módulo, ¿no? Por favor, porque hay un valor negativo. Puede ser más o menos 1, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo van a tener que hacer. Es decir, para que quede claro un poco lo que les voy a mandar ahora, como parte de la tarea de clase. ¿Sigue frío en Quito o no? ¿Aló? Sí, profe, Ya no bastante. tanto, ¿Ya no mucho? ya no tanto.
Es que yo vivo a las afueras de Quito, tal vez es eso. ¿Dónde es a las afueras de Quito? Vivo por el monumento de la mitad del mundo. Ah, bueno, ahí sí está más calientito, de ley, claro, claro, claro. Y los que están en el centro, ¿qué tal? Frío. Está frío, profe. Sí, sí. ¿Tomar un café? ¿Les gusta café o no? No les gusta Claro, café. profe. Bueno, entonces la tarea de clase es esta, ¿no? Em, ahí está, ¿no? Entonces la tarea de clase es es decir, incluyendo una resistencia RA y RF, encontrar la función de transferencia. ¿Cuánto vale? Sí, entonces para esto, obviamente vamos a poner aquí, si quieren, una R1, R2. Primero la podemos hacer en forma genérica, ¿no es cierto? En forma genérica, ¿ya? C1, C2, RF, RA. Entonces, ¿qué hacemos? En la primera ecuación, ¿no es cierto? Sería aquí, ¿no? Sería en el punto B menos, ¿ya? En el punto B menos. ¿Qué hacemos? 0 menos R2, 0 menos R2, ay, no, pues R2, ya. Entonces 0 menos B menos sobre RA más B0, recuerden, ese es B0, ¿no? B0 menos B menos sobre, ¿no es cierto? RF es igual a 0. Primera ecuación, ¿no? La segunda ecuación aquí vamos a suponer que ese es B, en B. Entonces sería B sub in, qué pena, no soy yo, es el lápiz, ¿no? Ya me tengo que comprar otro. B sub in menos B sobre R1 más B más menos B sobre R2 más B0 menos B sobre 1 sobre SC1 es igual a 0. La segunda ecuación. La tercera ecuación, que sería en el B más, que sería aquí, ¿no? Sería B menos B más sobre R2 más 0 menos B más sobre 1 sobre SC2 es igual a 0, ¿ya? Luego, debido a la alimentación negativa, entonces B más es igual a B menos, ¿sí? Con todas estas ecuaciones y considerando además que R1 es igual a R2 y es igual a R, ¿no es cierto? Y que C1 es diferente, es igual, pongámosle así, para simplificar las cosas, si no nos vamos a fregar. C1 es igual a C2 y es igual a C, por favor resuelva, ¿no es cierto? Por favor resuelva y encuentre cuánto es la función de transferencia. Y con esto, ¿no es cierto? Recuerde, compare con la opción de transferencia general, que tiene esta forma, omega 0 al cuadrado, s al cuadrado, más 2i omega 0s, más omega 0 al cuadrado. Compare con esto, le va a salir igualito, solo que aquí va a aparecer un factor K que es la ganancia, 1 más RA sobre RB, o RF sobre RA. Entonces le va a salir igualito esta fórmula, pero con un factor que es la ganancia. Antes, recuerden que esta ganancia era 1 y por lo tanto solo teníamos esta fórmula. Con esto, encuentre la función, compare con esto y encuentre la función omega 0. Esto les va a salir igual que el de acá, ¿no? Les va a salir esto. Esto, ¿sí? Esta va a ser la frecuencia de cortes sin hacer las resistencias iguales y estas les va a salir cuando son las resistencias iguales. Muy bien. En este momento son, vamos a ver, ya. Entonces son las 8:46. Ya vamos terminando, ¿no? Vamos con los filtros pasa altos. Este ya es mucho más rápido. Entonces, el filtro pasa altos de segundo orden, recuerden, donde está la resistencia ahora está un condensador. Donde está la resistencia ahora está un condensador. Donde está el condensador está una resistencia, una resistencia. Y sigue teniendo realimentación del 100%. Es decir, no hay la resistencia RA. Solo está la resistencia feedback.
En este caso, igual, ¿no es cierto? B más es igual a B menos igual a B0. B más es igual a B menos y es igual a B0, porque la reglamentación es del 100%, ¿ya? Segunda ecuación, haciendo centro aquí, B sub I menos B dividido para 1 sobre SC1 más B más menos B dividido para 1 sobre SC2 más B0 menos B dividido para R1 es igual a 0. Es esta ecuación. Entonces tengo una ecuación, dos ecuaciones, ahora tengo aquí la tercera ecuación, que sería B menos B más sobre 1 sobre CC2 más 0 menos esto dividido para 2 y esto es igual a 0. Aquí me falta algo más, ¿no? Esto es igual a 0, ¿ya? Tengo las tres ecuaciones. ¿Cuáles tres? 1, 2 y 3. Y con estas ecuaciones encuentro voltaje de salida sobre voltaje de entrada, que sería mi función de transferencia. ¿Cuánto sale? Aquí está la función de transferencia. Miren, 1 sobre 1 más s al cuadrado, R1, ta, 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 ta. Esta ecuación es la anterior, ¿sí? Entonces, hago uso de la misma ecuación anterior. ¿Cuál anterior? De la que hemos visto acá, ¿no? Y en lugar de poner R1, ¿no es cierto? Pongo 1 sobre SC1. R2, 1 sobre SC2. C1 sería 1 sobre R1 y C2, 1 sobre R2, porque sé que donde estaba un condensador, ahora está una resistencia. Donde está una resistencia, ahora está un condensador. Todo reemplazo, ¿no? Miren, esto va acá, este va acá, este va aquí, este va acá. Lo mismo acá, ¿no? Este va aquí, este va acá. Y ya tengo todo. Entonces, resuelvo esto. La una es resolver esto, que les va a salir esta ecuación, ¿sí? Y la otra es partir del anterior y reemplazar 1 sobre SC1 por R2, 1 sobre SC2 por R2, perdón. R1, 1 sobre SC1 y R2, 1 sobre SC2, ¿ya? Al reemplazar esto, encuentro esta ecuación, ¿sí? ¿Y cuál es la función genérica ahora? Miren, la función genérica es de esta forma. Ahora, la función de transferencia genérica de un filtro pasa altos de segundo orden es la siguiente. ¿Cuál es? Esta función de transferencia que depende de S es igual a S al cuadrado sobre S al cuadrado más 2 omega 0 S más omega 0 al cuadrado. Tienen que aprenderse de memoria esto, por favor. Y aquí está, ¿no? Entonces, esta comparo con esta que obtuve, ¿sí? ¿Y qué necesito hacer? Miren, otra vez. Entonces, al comparar, voy a quitar esto, ¿ya? Entonces, al comparar esto con la genérica, S arriba, S arriba, S abajo, S abajo. Entonces, 2i omega 0 es esto, ¿no? 2i omega 0 es todo esto. Y omega 0 es esto, ¿ya? Omega 0 es esto. Entonces, para este caso, ¿no? Yo voy a hacer al revés ahora. Es decir, C1 es igual a C2 igual a C y R1 es diferente de R2. Es decir, en este caso habíamos hecho al revés, ¿no? En este caso habíamos dicho, ¿no? Que las resistencias son iguales. Aquí está. Y que el condensador es diferente. Para este caso, vamos a decir que los condensadores sean iguales y que las resistencias sean diferentes. En ese caso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo tengo? Que el valor de psi es la raíz cuadrada de R1 sobre R2. Y el valor de omega 0, ¿no? El valor de omega 0, ¿dónde está este omega 0? Aquí. Aquí, ¿sí? Entonces, omega 0, ¿sí? Es 1 sobre C, la raíz de R1 por R2, ¿ya? Y el valor de psi es esto, ¿sí? Entonces, a ver, veamos si es que coincide, ¿no? Entonces, omega 0 es 1 sobre C, R1, R2, ¿ya? ¿Cómo hago esto? Simplemente comparando, ¿no? Entonces, omega 0 es 1 sobre R1, R2, C1, C2, ¿ya? Como C1 es igual a C2, entonces me queda 1 sobre C raíz de R1, R2. Aquí está. Muy bien. Ahora, de la otra expresión, de este 2i omega 0, ¿no es cierto? Saco factor común, R2, ¿no es cierto? C1, C2, entonces sería C1 más C2. De esto, reemplazo el omega 0. Entonces, ¿qué me queda?
el 2 si omega 0, ¿dónde estamos acá? 2 si omega 0 es igual a C2 más C1 sobre R2, C1, C2. Como ahora los condensadores son iguales, entonces me queda 2 si omega 0 es igual. C2 más C1 sería 2C. Sería R2 y C al cuadrado, ¿no? Este se me va, esto se me va y este se me va. Entonces, el valor de psi será igual a 1 sobre R2 por C y dividido para omega 0. Es decir, C raíz cuadrada de R1 por R2. C se me va. Y este R2, ¿no es cierto? Entra R2 al cuadrado. Entonces me queda R1 sobre R2. Esto es importante, no es R2 sobre R1, sino R1 sobre R2. Por favor, tomen muy en cuenta esto. Entonces, una vez que hemos definido estos valores, igual puedo hacer el gráfico y me doy cuenta que también existe una solución amortiguada, ¿no es cierto? De los cuales tenemos sobreamortiguados y subamortiguada. El sí, otra vez, va entre 0,1 y 2, ¿no es cierto? Entre 0 y 2. Y la solución que me interesa es justo la de 0,707. Entonces, si yo analizo esto, la que me interesa es justo aquella que pasa en menos 3 dB. Entonces, cuando yo voy y corto con menos 3 dB, con la frecuencia de corte, me doy cuenta, ¿no es cierto?, que la que corresponde es 0,707. Cuando sí vale 0,707, estamos en una solución críticamente amortiguada, es decir, una condición estable, y en este punto la ganancia ha bajado menos 3 dB. Y esa es la frecuencia de corte. Entonces, haciendo un ejercicio rápido de un diseño, entonces diseñar un filtro pasa altos con una frecuencia de corte de 1 kHz, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo es la fórmula. Recuerden el circuito que está acá, ¿no? Es decir, que tenemos condensador, menos, más. Este tiene una solución voltaje de salida. Esta sería, ¿cómo era? Creo que aquí venía una cosa así. Muy bien, entonces viene una cosa así. Y creo que aquí viene una cosa así. Ahí está. Entonces, este sería el voltaje B1, C1, C2, R1, R2 y una R3. Por acá está el VCC, por acá está el menos VCC, el 741 y listo. Recuerden que también puedo utilizar el no compensado en frecuencia, ¿no? Eso ya es otro cuento, ¿ya? Entonces, para este caso, C1 es igual a C2 es igual a C. Y R1 es diferente de R2. Entonces, esta resistencia R3, ¿no es cierto? Recuerden, este es un circuito abierto. Este es un circuito abierto. ¿A qué será igual la resistencia R3? Esta resistencia de aquí va a ser igual a R2, nada más, ¿no? A R2, fíjese, aquí está R2, porque este es un circuito abierto, lo que ve en B más es R2, tiene que ser igual a lo que ve en B menos, R2. Entonces, la primera condición de diseño, la primera ecuación de diseño sería que la resistencia, esta, la R3, ¿no es cierto?, es igual a R2, ¿cierto? Segunda condición, que el valor de psi es igual ahora a R1 sobre R2. Y esto es igual a 1 sobre raíz de 2. Por lo tanto, ¿no es cierto?, R1 sobre R2 es 1 medio. Eso significa que R2 es 2 veces R1. Ahí está. ¿Qué tal si le cerramos este? Ahí está. Entonces, significa que R2 es 2 veces R1. Y la frecuencia FC, la frecuencia de corte de filtro pasa alto, sería 1 sobre 2pi, ¿no es cierto? Que sería RC, R1 sobre R2, porque C son iguales ahora. Entonces, esto es 1 kilohercio. ¿Ya? Entonces, asumo una resistencia,
¿no es cierto?, sea la resistencia R1 igual a 470 ohmios, entonces la R2 es igual a 1K, entonces aquí el condensador C sería 1 sobre 2pi, 1K, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de R1, que sería 1K por 0,47K. ¿Cuánto sale esto, por favor? ¿Cuánto sale eso, chicos? Chicos, o grandes. Ya se fueron todos. Me dejaron 0.23 microfarads sale. 0,23 microfarads. Entonces, el condensador puede tomar de 0,33 microfaradios, ¿sí? 0,33 microfarads. Bueno, hay una diferencia entre este con este, no sé, creo que hay uno de 0,22. Vamos a ver, ¿sí? Creo que hay uno de 0,22 microfaradios, ahí nos quedaría súper bien. Entonces, busquemos si es que tengo, ¿no es cierto?, un condensador de 0. Sí, sí hay de 22. Sí hay de 22, ¿no? Entonces Sí. 0,22 microfaradios y nos queda súper bien para este diseño. Muchas gracias. Igual, ¿cómo calculo el VCC? Voltaje de salida pico más un voltaje de seguridad. Digamos que la salida pico es igual a la entrada pico porque la ganancia es 1, es 5 voltios. Entonces 5 voltios más 2 voltios de seguridad igual a 7 voltios. Entonces escojo un VCC de más o menos 10 voltios. Si es que la señal de entrada es igual a 5 seno de omega t voltios, ¿no? 5 seno. Listo. Hasta aquí no hay problema, ¿no es cierto? Es decir, consideren que el valor de sí es críticamente amortiguado, es decir, una condición estable, pero habrá diseños, ¿no es cierto? Habrá diseños en donde yo quiero forzar, es decir, yo le diré, por ejemplo, calcular o diseñar un amplificador, un filtro pasabajos, por ejemplo, de tal manera que en la frecuencia de corte tengo una ganancia de 30 dB. Un sobretiro de una ganancia de 30 dB. ¿Sí? Entonces, ahora lo que quiero hacer es hacer esto. ¿Sí? Como es un filtro pasabajos, entonces yo quiero, ¿no es cierto?, aquí justo sea 30 dB. Entonces, lo que hay que hacer en la frecuencia de corte, digamos 1 kilohercio, es calcular el valor de sí. Es decir, ya no puedo tomar el valor de sí de 0,707, sino en este caso, con esta ganancia de 30 dB, ¿cuál es el valor de sí que le corresponde? Y con esto hacer el diseño. ¿Sí? No sé si está claro. Bueno, muy bien se han portado, bien chicos, han estado muy atentos a las clases y toda la cosa, ¿no? Entonces, prendan rapidito esas cámaras que nos vamos a despedir. Muchas gracias. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, Inge, gracias. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste? No, aquí estoy. ¿Dónde estás? No te veo. Ricardo, ¿cómo le va? Hola, profe. Bien. Bien, bueno. Entonces, van a hacer los deberes y ahí comenzarán a tener ya las dudas respectivas de estos filtros de segundo orden, ¿no? El día jueves tendríamos que ver el filtro pasabanda y cómo haríamos un filtro rechazabanda. Nos queda la siguiente semana para hacer filtros de orden superior, es decir, de tercero, cuarto, quinto hasta octavo grado, lo que significa que la pendiente de estos filtros cada vez se va haciendo mucho más pronunciada. Y eso son filtros, por ejemplo, que utilizan los canales de televisión para separar el canal 4 del 8, el canal 8 del 10, etc. Y justamente uno se pregunta, ¿por qué razón no existe el canal 3? El canal 3, hay el 2 y hay el 4, pero el 3 no lo utilizan. Es justamente porque sus respuestas de frecuencia de los filtros no son tan verticales y tienen sus bandas, su pendiente
¿no es cierto? No es muy vertical, sino más bien es tendiente horizontal y se cruza con la banda del otro canal. Entonces el canal 3 justamente se aprovecha para no hacer nada, para evitar las interferencias cocanal. Y porque sus filtros de salida no son muy precisos, ¿no? Entonces, y de esa manera no se optimiza el espectro de frecuencias. Igual, por ejemplo, hay el canal 8, pero no hay el canal 9. Hay el canal 10, sí. Justamente le dejan esa banda como para protección, para que no se crucen las bandas, ¿no? Y así funciona esto, ¿no? Entonces, mientras más pronunciada es la pendiente, más caro es el filtro. Y esta es una de las cosas que siempre lo van a usar. En eléctrica, Zoila lo vas a usar porque necesitan filtrar los armónicos. En control es muy utilizado los tipos de filtros. En tele y en redes, ahora este tipo de filtros, son filtros analógicos, ya se los hace sintetizados, se los hace digital, es decir, se los hace a través de un software. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacer un circuito si lo puedo hacer con este mismo criterio, circuitos digitales? Entonces ya los circuitos digitales son básicamente programas, un programa, ¿no? Y se puede implementar. Hoy, por ejemplo, el proyecto de investigación que estamos haciendo tiene que ver con caracterizar la voz en el Facebook mío, ¿no es cierto? Está puesto ahí el link, por favor, si alguien sabe que está con COVID, puede ingresar y donar su tos. Entonces, lo que estamos haciendo es primero tomar esa voz, esa tos, ¿no es cierto?, la señal de la tos, y filtrar. Ojo, ¿y con qué filtramos? Con filtros digitales. Estamos filtrando las señales que están adicionales, por ejemplo, la tos, ¿no? Puede haber señales de que pasó un vehículo, que alguien está cantando, un sonido, ¿sí? Entonces, solo queremos la señal de la tos. Y para eso lo que hacemos es, en primer lugar, filtrar la señal. Entonces, por favor, ingresa a esta página. Hay un link que está puesto ahí en el Facebook. Y usted puede donar esa tos si es que sabe de alguna persona que está con esa enfermedad, ¿no? Sin más, chicos, cuídense mucho. Nos vemos el día jueves.